Hola, bueno, aquí estamos de nuevo. Ahora vamos a hablar de los tratamientos, ¿no? Y en especial en este apartado, en este trocito de vídeo, lo que voy a hablar es sobre el Astonel D, sobre todo. Bueno, cuando ya tenemos establecido el diagnóstico de osteoporosis, hemos de considerar que hacemos un tratamiento. En primer lugar, los tratamientos no farmacológicos los vamos a repasar, bueno, independientemente de dejar el tabaco, el alcohol y demás, aumentar la actividad física, sobre todo el andar y también todo aquellos ejercicios que fortalezcan un poco todo el tema de las articulaciones. Y posteriormente, bueno, pues tendremos estilo de vida, ¿no? Tomar calcio, tomar vitamina D, si no lo tomamos en la alimentación con aporte, tenemos que considerar que también tenemos que tener proteína en nuestra dieta y todo esto nos va a favorecer este tema. La actividad física no solamente nos va a prevenir porque nos va a hacer ganar un poquito más de masa muscular, nos va a ayudar para prevenir la osteoporosis o mejorar la osteopenia, sino también para mejorar nuestra coordinación motora para intentar evitar las caídas. Entonces entramos de pleno en los tratamientos médicos y en primer lugar el tratamiento médico por excelencia es la terapia hormonal sustitutiva, la terapia hormonal de estrógenos y progesterona, sobre todo en mujeres que lleven poco tiempo de menopausia, como máximo 10 años. Y si tienen síntomas vasomotores, pues les va a ir muy bien realmente lo que son la terapia hormonal con estrógeno y progesterona. Dentro de esta terapia, bueno, son terapias que mejoran la densidad mineral ósea, pero solamente durante el tiempo que se está haciendo el tratamiento. Al terminar el tratamiento, estas mejoras desaparecen. Vuelve a aparecer como estaba el hueso antes del tratamiento. Dentro de la terapia hormonal sustitutiva, pues también tenemos la tibolona y sobre todo en mujeres que tengan otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, disminución de la libido y este tipo de cosas. Y posteriormente tenemos también los TISEC, que sabéis que es un estrógeno con un SER, en este caso el basedocifeno. Va muy bien sobre todo para personas que no les vaya bien el gestágeno y demás. Posteriormente tenemos los SER, los moduladores de receptores estrogénicos, se han usado durante mucho tiempo, entre ellos tenemos ralosifeno, el basedocifeno y el tamoxifeno. Tamoxifeno con doble acción dual, de tal manera que si estamos dando tamoxifeno en una mujer premenopáusica, va a hacer que la mujer tenga una menor densidad mineral ósea, mientras que si lo estamos haciendo en un tratamiento en una mujer posmenopáusica, va a ir va a aumentar la densidad mineral ósea. Estos tratamientos se usaron durante mucho tiempo, pero hemos de tener presente que estos tratamientos, sobre todo, hay que tener cuidado con los eventos cardiovasculares. Después tenemos los bifosfonatos, ¿no? Los bifosfonatos es un amplio grupo de medicamentos que son antirresortivos. Tenemos básicamente 4, el soledrónico, el alendrónico, el ivandrónico y el risedronato. Entonces tenemos que considerar que este tipo de medicamentos tienen por una parte una potencia y por otra parte una afinidad con el hueso dependiendo de sus radicales, ¿no? De tal manera que el más potente siempre va a ser el soledrónico y también es el que tiene más afinidad, está más tiempo en el hueso, hasta 3 años, mientras que el risedronato es el segundo en potencia, pero solamente se va a quedar 1 año en ese hueso, ¿no? Los bifosfonatos han sido ampliamente usados, siguen siendo ampliamente usados y realmente van muy bien. Aumenta la densidad mineral ósea, disminuye el número de fracturas vertebrales, no vertebrales y también la de cadera. Y realmente pues es una medicación que se pone durante 5 años, ¿no? El problema fue el tema de los efectos adversos que son, por una parte, la osteonecrosis mandibular y por otra parte la presencia de fracturas femorales anómalas, ¿no? Cuando se nos presenta este tipo de problemas hemos de considerar, y ahora que tenemos con esto de la AstraZeneca, los efectos secundarios de los medicamentos, que la osteonecrosis mandibular se presenta 1 por 100.000, es decir, hay un rango que está entre 0 a 90 por 100.000 personas que estén usando la medicación, pero en realidad se sabe que la frecuencia o la prevalencia es 1 por 100.000 y las fracturas anómalas de fémur son 17 por 100.000. No son tantas, es bueno que se lo hagamos saber a estas pacientes, ¿no? Consideramos que también es verdad que estos accidentes se producen sobre todo con los tratamientos con el soledrónico y cuando lleva a la mujer como mínimo más de 3 años poniéndoselo. Siempre al iniciar un tratamiento, indudablemente los tratamientos, y por esto precisamente estamos ahora hablando de esta medicación,
vamos a tener el cumplimiento de la medicación que va a depender de muchas cosas, del fármaco, de la administración, de los efectos secundarios, de la adherencia de la mujer al tratamiento. Y la mujer va a ser más adherente si la mujer conoce todo este tipo de problemas que se le puede presentar. Antes de iniciar el tratamiento sí es bastante eficaz que le hagamos saber que debe de hacerse una buena revisión, un buen chequeo por el dentista, debe de tener una buena higiene dental y una vez consensuado ya y con el tratamiento, si se presenta el problema, pues será cuestión de hablar con el dentista, que no haga tratamientos demasiado traumáticos, unas cirugías demasiado extensivas, y también que sabemos que en aquellas personas que van a tener un estado, una inmunodepresión, una enfermedad como puede ser la diabetes, pues estos accidentes se pueden aparecer con más frecuencia. Una vez que aparece el accidente, el dentista le va a decir a la mujer que deje la medicación. Nosotros sabemos que puede seguir con la medicación y en todo caso lo que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, a un SER, ¿no? Hemos de saber que la medicación, una vez retirada, tiene una afinidad con el hueso, ya os lo comenté antes, sobre todo el zoledrónico, hasta 3 años y con el risedronato hasta 1 año, ¿no? Vacaciones terapéuticas, bueno, pues si la mujer no es una mujer de alto riesgo, es bastante cumplidora, el tratamiento lo ha hecho bien, después de los 5 años, pues se le puede dar un periodo de vacaciones terapéuticas. Estos serían los bifosfonatos, ¿no? Después tendríamos lo que es el denosumab y el romosozumab, que son anticuerpos, son tratamientos biológicos, van muy bien. Tenemos que tener presente el efecto rebote, sobre todo del denosumab. Y por último tendríamos la teriparatida, ya realmente en personas con fracturas múltiples, con estados carenciales, con enfermedades importantes, pues son tratamientos subcutáneos con una duración de 2 años y que yo sinceramente creo que sí deben de estar en manos de los reumatólogos. Os hablo ahora de lo que nos interesa, el risedronato gastroresistente 35 miligramos semanal. Sabéis que estos fármacos, bueno, pues cuando se los recetábamos a las mujeres les hacíamos saber que se lo tenían que tomar en ayuna, de pie, no se podían acostar, una serie de cosas que ya la mujer de entrada se echaba para atrás. ¿Por qué? Porque le iba a dar una serie de problemas empezando por el esófago, con esofagitis y demás, ¿no? Entonces, sobre esta medicación, sobre el risedronato, se ha actuado de 2 maneras. Por una parte, se ha cambiado la cápsula, ¿no?, de la medicación y por otra parte se le ha añadido otra molécula. ¿Por qué? Vamos a ver. La cápsula que teníamos antigua, ¿qué pasaba? Pues que con esta cápsula el medicamento cuando llegaba al estómago, el pH ácido del estómago deshacía esta cápsula de tal manera que al intestino, que es donde se va a absorber el risedronato, llegaba bastante menos cantidad porque se había ya diluido en el estómago. Y por otra parte tenemos también que el risedronato tenía la capacidad de, en presencia de algunos iones que estaban en el estómago, iones que venían de la alimentación, como el aluminio, como el magnesio, como en fin, una serie de iones, se unían y formaban quelantes. Estos quelantes, una vez que el risedronato se metía en este mecanismo, en esta molécula ya quelante, era imposible su absorción en el intestino. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha cambiado la cubierta. Ahora es una cubierta que es una cubierta mucho más difícil de absorber a nivel del estómago, es una cubierta, digamos, que es resistente al pH ácido del estómago e incluso se sabe que puede permanecer en el estómago hasta 16 horas, en caso de digestiones lentas y demás, y sabemos que va a llegar mucho más cantidad de risedronato al intestino. En el intestino la cubierta que lleva el fármaco es una cubierta que es sensible al pH alcalino, con lo cual se disuelve la cubierta y es mucho más fácil que la medicación se absorba a nivel intestinal, con lo cual llega mucha más cantidad. Sabemos que incluso de 2 a 4 veces si lo comparamos con el risedronato de liberación inmediata, ¿no? Y por otra parte, para evitar la formación de quelantes, se le ha añadido una sustancia que es el hepta, que es etilodiamino tetracético, más o menos, el hepta. Y entonces el hepta lo que hace es que él se une a estos iones sueltos que hay en el estómago de origen alimenticio y de tal manera que deja el risedronato liberado. Os voy a poner a continuación una serie de estudios de diapositivas que son unos estudios de bioequivalencia que se ha hecho con el risedronato de liberación inmediata
con el risedronato gastroresistente semanal de 35 antes de desayunar y después de desayunar. ¿Qué ha ocurrido? Se ha visto cómo se ha mejorado la densidad mineral ósea tanto a nivel de la columna vertebral como a nivel de la cadera. Y por otra parte se ha comprobado incluso que este no era la finalidad del estudio, de tal manera que se ha comprobado cómo hay una disminución del número de fracturas, sobre todo con el tomado inmediatamente tras el desayuno. Esta medicación es semanal y la mujer tiene la ventaja de que no le va a doler el estómago ni lo tiene que tomar en determinadas circunstancias, ni mucho menos. Entonces, esta es la actualidad que os quería yo comentar sobre el risedronato. Todas las sociedades, ahí lo vais a ver, la CEION, la EN, la SEGO, recomiendan y tras todos estos estudios recomienda el uso de risedronato de 35 miligramos semanal en comparación con el risedronato de liberación intestinal, liberación inmediata, ¿vale? Muy bien.